Llegó el momento del debate, Ojo, de repasar yo vi el... un cachito que cambié porque dije, no No, puedo estar viendo esto. O sea, más allá de la organización, que yo creo que algunos aspectos estuvieron bien organizados en general, ¿Cómo se para organizar es 17 imposible, candidatos? es imposible. No se Es un puede. debate imposible. Hoy varios medios lo titularon de esa manera, el debate imposible. 17 candidatos durante 3 horas, con una presentación, después lo más largo y eterno, más allá de la presentación, porque vino mal la presentación, era 1 minuto cada uno, entre una cosa y otra eran unos 20 minutos, ponele 25 minutos. Bueno, después vino la tanda en la que cada uno exponía y había 3 personas o 3 rivales que les consultaban o les preguntaban o le preguntaban a partir de esa exposición que tenían. Eso se hizo eterno realmente. Pero las 3 preguntas eran los 3, que ya estaban previamente seleccionados, Sí. los 3 preguntaban y después tenía 2 minutos el Exacto. otro candidato para contestarle a los 3. Pero No aparte es que era había, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. pero Antonio, aparte había primero una exposición de 2 minutos. Sí, sí, sí. Después tenías las 3 preguntas que le hacían y después tenías otros 2 minutos más. Multiplicalo por 17, una locura de tiempo, se volvía aburrido, tedioso. Ahora yo ayer miraba un poco, después Sí. necesito cambiar. Lo decía temprano, qué difícil el papel de los penatos. Yo creo que yo no la vi mal a los penatos, No, pero no es que- sinceramente, no, no, la vi pero- bien. Pero no es que esté malo o no, Sí. es difícil el papel, porque cualquier cosa que proponga, la respuesta que le dio Adorni era la respuesta lógica. Claramente. Che, hace 17 años que son gobiernos, Sos ¿por qué no gobierno. lo hicieron antes? Sos gobierno. Más allá de vuelta, qué difícil el papel de los penatos, no porque ella sea mala, sino porque tenés que, cualquier cosa que vos digas, la respuesta correcta es, ¿y por qué no lo hiciste? Si ya tuviste 2 periodos de Macri, 2 periodos de Rodríguez Larreta y un medio periodo de Jorge Macri. Sí, creo que eso en general le pasa a todos los oficialismos que van a un debate. No, bueno, pero cuando vos venís, si vos tenés 4 años o Sí. 2 años, digo, si Jorge Macri hubiera empezado hace 2 años, es diferente. El tema también, Pero- por ese lado también lo sacudieron fuerte a Larreta, ¿eh? Bueno, Porque Larreta, Lucille Levy en un momento le dijo, yo te voté pero me decepcionaste, vos sos el que trajo a Jorge Macri a la ciudad. Y los la Penato- verdad los que Penato esa bala le entró. empieza. Dio a Larreta. El primer minuto hace todo un repaso de todo lo que el PRO logró en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, si después planteás todo lo que querés hacer, la pregunta es ¿y por qué no lo hiciste en 17 años? Y Larreta, claro, Larreta dice, todo lo que vos dijiste que hice, lo hice yo en realidad. Si yo administré la ciudad en 4 periodos, 2 de Macri y 2 de él. Sí. Entonces, pues, es difícil el papel de los Penatos. Sí, Es difícil el lugar, no el papel, el lugar. sí, el lugar. Yo la verdad, respecto a ganadores y perdedores del debate, ayer era imposible Imposible saber. analizarlo. Salió Santoro diciendo que ganó Caruso Lombardi, me parece una pavada la reflexión en sí, porque claramente Sí, vos sabés, para mí que ganó. lo de Santoro es un misterio. Yo no sé qué hace Santoro con el kirchnerismo. Es un buen político Santoro, para Sí, mi gusto. ¿eh? es- Pero es un tipo de sentido común. Yo lo veo con un perfil muy parecido al Alberto Fernández de 2019. Muy parecido. No tengo ni idea. Cuando había confianza en Alberto, después veremos cómo termina, ¿no? Mm. Cuando, aparte porque era amigo de Alberto Fernández también, recordemos, cuando el primer Alberto Fernández de 2019, cuando es candidato, la verdad que entra bien en la gente y Cristina por eso va y apunta y apuesta por él como candidato. Yo le veo algunas características similares tal vez en modo campaña. A ver. Pero bueno, veremos después en qué termina. Por eso te digo, Pero desastre, a Santoro. lo que voy, lo que digo es esa cosa de no soy ni kirchnerista. No, es kirchnerista, es kirchnerista. Sí, pero un poquito reniega, ¿eh? Bueno, un poquito reniega. pero es esto. un problema de él. Pero es kirchnerista y juega Claro. en toda la lista del kirchnerismo. O sea, Claro. no hay nada para renegar. Me llama la atención porque es un tipo con cierto sentido común que carece el kirchnerismo en general. Sí, Pero exacto. bueno, si es como Alberto. Yo digo, era amigo de Alberto. Y bueno, y en un momento Adorni le pega fuerte precisamente en el debate, diciéndole, vos tocabas la guitarrita con Alberto Fernández. Sí, es cierto. Y nosotros estábamos todos de cuarentena y nuestros abuelos se morían. Y me parece que ahí. Después Santoro es muy, muy sólido cuando tiene que hablar, en general cuando tiene que exponer. Tenemos el momento que Lucrecia me está pidiendo para ver de Caruso Lombardi, Claro. que directamente hace una comparación bien futbolera. Un grande Caruso. Según Leandro Santoro, fue el ganador del debate.
Que no digan, siempre son los mismos. Bueno, no son todos los mismos. Acá se maneja todo con resultados. Si no, preguntale a Gago, que por un partido se tuvo que ir. Viste que no es fácil. El fútbol es como la política. Tenés que tener resultados. Si hablas mucho y no haces nada, no sirve. No sirve. Vos tenés que hacer. Si vos hacés, la gente te va a querer. Por eso a la gente le pido el voto. Porque vamos a hacer. Y por eso me voy a meter en la política. Igual no me vengas con camisa, con corbata negra. Porque es más de duelo. Está bien, bueno, Caruso estuvo ahí, tuvo su momento. Primer debate, está. Sí, igual, no, Gago no se fue por un solo partido. Sí. Por un cúmulo. Hizo muchas comparaciones futboleras durante todo el debate. Está bien, es lo que tiene que hacer. Caruso es lo que tiene que hacer. Y sobre todo lo que pidió en general es simplificar un montón de cuestiones para la gente, para el ciudadano de a pie, porque él se definió como un ciudadano y no como un político, lógicamente. Después lo más interesante pasó por algún cruce entre los Penato y Adorni, el que vos mencionabas recién, y me parece Lucille Levy la verdad arrancó muy nerviosa, después me parece que fue remontando un poquito. El radicalismo, ¿no? Radicalismo, en realidad cercana a Lustó. De Lustó. La elegida de Lustó para la lista. Tuvo algunas intervenciones interesantes después. Pero tenemos para repasar el cruce de Adorni y los Penato. Silvia, ¿cómo estás? Con los piquetes terminamos nosotros, no ustedes, con Patricia Bullrich y Sandra Petovelo. Siguiendo con eso, todo lo que nombraste, creo que tuvieron 17 años para hacerlo y no lo hicieron. Esa es una apreciación personal, pero la pregunta es, ¿qué considerás que hicieron mal entre 2015 y 2019 para que el kirchnerismo tenga la posibilidad de volver y hacer pelota al país? Y Manuel, la verdad que me cuesta verte parado en ese atril. Sos un buen vocero. Pero esta es una elección de legisladores. Y escucharte decir que ustedes fueron los que le ganaron al kirchnerismo cuando esta ciudad durante muchísimos años fue esa isla que preservó a la Argentina del kirchnerismo cuando crecía. 9 elecciones seguidas le ganamos al kirchnerismo a esta ciudad y vamos a ir por la 10ª elección. Porque si hay una fuerza antikirchnerista en la Argentina es el PRO, pero además si hay una fuerza que conoce esta ciudad también es el PRO, somos nosotros. En un momento los Penato también antes de comenzar la respuesta, dice, me voy a tomar unos segundos para hacer una aclaración. ¿Qué se vota en la Ciudad de Buenos Aires? Claro. Porque Adorni quiere nacionalizar, Santoro también quiso nacionalizarla, entonces los Penato dice, pará que acá son legisladores de la ciudad, ¿eh? Sí. Pero es una elección muy nacionalizada. Una estrategia lógica, digo, cada uno usa sus recursos. Seguro. Y eso está bien en general. Me parece que ahí hay un punto por el lado de Adorni, tuvieron 17 años y terminó volviendo el kirchnerismo a nivel nacional. Y el punto tal vez que plantea los Penato es, mirá que el PRO le ganó 9 veces al kirchnerismo en la ciudad y en más de un momento fue la única provincia, o en este caso distrito, que no gobernó el kirchnerismo, porque ahora hay 10 provincias en total que no gobierna el peronismo. En algún momento solamente fue la Ciudad de Buenos Aires con el PRO. Sí, bien. Bueno, Lara. Bueno, tenemos que hablar del salario mínimo porque ayer hubo reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y no hubo acuerdo, como ya pasó otras veces durante este año. ¿De cuánto es hoy el salario mínimo? 296.000 pesos. ¿Cuáles eran las propuestas de ambas partes? Bueno, claro, la propuesta de los sindicatos, 600. Llevarlo a 644.000 y del lado empresario, llevarlo levemente por encima de los 300.000. Muy desparejas ambas propuestas. Por lo tanto, no hubo acuerdo y se espera que el gobierno finalmente termine informando cuál va a ser el aumento. Una vez más. Una vez más, totalmente. Para abril, mayo y junio. Se espera que para abril el aumento esté en torno a 1,5-2%, así que con eso superaría el salario mínimo los 300.000 pesos si ocurre este aumento. Tenemos que esperar en los próximos días a que tengamos el número oficial. A ver, está claro que todos saben que no sirve para nada, ¿no? Ese salario. Todos saben. Lo que pasa es que vos ahí tenés atados fundamentalmente toda la auxiliar social, toda la ayuda social. Entonces, en la medida que vos lo subas, tenés que subir todo lo que es el presupuesto de ayuda social. Ahora, bueno, te iba a preguntar algo, pero me estaba acordando de un mensaje ayer que leía. Te iba a preguntar si había sueldos de 300.000 pesos. Y sí hay. Ayer estaba leyendo un mensaje de una persona que me escribió y me dice, no sé si era el sobrino o el hijo, 8 horas por día que estaba buscando trabajo y le ofrecieron 8 horas por día, 300.000 pesos.
Es que sí, hasta el intervalo mínimo de la economía sería el salario mínimo. Claro. Y como están 296.000, como ofrecimiento, pero sabemos que no hacen nada. 300.000 pesos no es nada de nada. Bueno, por eso las jubilaciones mínimas no sirven para nada. Ahora, ¿no deberían despegar la ayuda social del salario mínimo? Del salario mínimo, para poner una referencia. Para poder subir el salario mínimo y que no quede atado a un presupuesto que sí te tenés que manejar de otra manera. Totalmente. Pero ¿no deberían despegar eso? Sí. ¿No debería sentarse con los sindicatos y los empresarios y decir, bueno, vamos a despegar? Claro. Entonces vamos a poner un salario mínimo más real. Porque además en ayuda social este gobierno, en términos reales, tiene un buen nivel. Vos seguro, Bernie, lo sabés mejor que yo, pero en tarjeta alimentaria... Viene manteniendo un buen nivel de asistencia social. Pero no lo tenés en que... tarjeta alimentaria entiendo que... No tenés que despegar, porque son cosas diferentes, digo, y negociar un salario mínimo más real. Entonces, despéguenlo de lo que son los planes sociales y negocien un salario mínimo medianamente lógico. Totalmente, porque ese es el incentivo del Estado de quizás tirar para abajo el ajuste, que sí o sí te va atado a todas las ayudas sociales. Aparte, $300 o menos de $300 es menos de $300. Es tremendo, 8 horas. Bueno, eso es lo que estaba leyendo que ofrecían. Parece una cosa inédita. Imposible, es imposible vivir así. Señor Vázquez. Bueno, tenemos para repasar lo que fue la interpelación a Guillermo Francos, con 3 episodios puntuales, hubo algunas discusiones, la verdad que tampoco fue que se pasó a mayores en lo que tiene que ver con cruces. Primero escuchemos a Francos y cuál fue su defensa puntual sobre el caso Libra. De manera preliminar, es necesario aclarar que conforme lo ha expresado el propio presidente de la Nación, las cuestiones relativas al criptoactivo Libra no versan sobre hechos o actos de gobierno. Es importante remarcar que el presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la Libertad y/o la moneda Libra. No existe ni existió relación de ninguna índole entre el presidente o los funcionarios del gobierno con las personas y los emprendimientos aludidos, más allá de aquellos que el propio presidente describió con detalle en la entrevista que realizó el 17 de febrero en el canal de televisión TN. Bueno, ahí repasando un poco Francos, obviamente la línea oficial del tema, explicando y diciendo que Milei no tiene ninguna vinculación con Libra, con la cripto en sí, y también recordando que el propio Milei lo ha planteado y lo ha explicado alguna vez en una entrevista televisiva, un poco una postura muy formal, muy oficial de Francos, que era lo lógico que se esperaba que dijera. ¿Qué pretendían que? La verdad que era lo lógico que se esperaba que dijera. Hay que hacer en serio, lo que hay que hacer es empezar a presionar a la justisticia para que investigue. Para que investigue el tema. Claro. Totalmente. Después tenemos a Nicolás Massot, te diría un diputado intermedio en cuanto a lo que tiene que ver entre consensos y oposición, porque suele apoyar al gobierno en algunos temas puntuales, muy cercano al bloque de Pichetto, y en otros tal vez suele ser crítico. En este caso pide que se cite a Karina Milei y a Manuel Adorni. No existió una explicación, existió una culpabilidad recurrente al gobierno anterior, a que en realidad, esto no es grave porque lo anterior era más grave, un argumento medio endeble, y después se cortó todo tipo de explicación, no solamente de su parte, que yo le reconozco, yo soy autor de uno de los proyectos, y yo, la verdad, considero que si usted tiene que estar acá es solamente por ser el jefe de los ministros, pero yo soy de los que creen que acá tendrían que estar sentados principalmente Karina Milei y Manuel Adorni, y no es porque sea la hermana no hay ninguna animosidad, es simplemente porque son ellos los que firmaron los ingresos recurrentes de los estafadores en Olivos y en La Rosada. Si hubieran sido otros, estaríamos hablando de otros, no hay un capricho ahí. Bueno, no se ha dado. Massot ahí intentando de alguna manera plantear que el gobierno se está defendiendo de un tema que tal vez si hubiera sido durante otra gestión se habría criticado. Sobre todo me parece que alude a gobiernos anteriores del kirchnerismo, como diciendo están defendiéndose en lo que pasó en gobiernos anteriores para tratar de tapar esto, es lo que plantea, y está pidiendo directamente que se cite en todo caso a Karina Milei y a Manuel Adorni. Y por último, Germán Martínez, que le tira un palazo a Toto Caputo por no haber asistido, y da la sensación de que no va a asistir el ministro de Economía al Congreso de la Nación. Acá, el cuerpo citó funcionarios.
De esos funcionarios viene uno. Los otros dos dicen que por motivo de agenda plantean... No, por favor, no dialoguen, diputados. Gracias. Dos envían una nota diciendo que por compromiso de agenda hoy no pueden estar. Supongo, presidente, que si dicen eso es porque hay disposición a estar. Entonces es tan simple como que lo que estamos haciendo es poniéndole una fecha que es constitutiva de esta misma. Por favor, diputados, no dialoguen, por favor, le pido, gracias. Caputo y trabajo en la misma oración es un oxímoron, así que eso no va a suceder. Bueno, ahí tirando una chicana a Martínez a Toto Caputo. Yo insisto con lo mismo, el nivel de nuestra política lamentablemente está en el 15º subsuelo. Recordemos que Martínez pidió la semana pasada, era el que quería viajar con todo el grupo de diputados a despedir al Papa. Al Vaticano, era el principal impulsor y promotor de ese viaje con la nuestra, claramente. Aclaremos, pues no es que proponían tomarse licencia pagándose, querían usar el presupuesto de la Cámara, que los impuestos para ir a despedir al Papa. Adorni arrasó en el debate de la ciudad y dejó sin respuestas a la izquierda. Manuel Adorni, vocero presidencial y uno de los referentes más firmes del espacio libertario, se presentó en el canal de la ciudad para participar del debate de cara a las próximas elecciones legislativas de mayo. Contra todos los rumores y operetas que aseguraban que no asistiría, Adorni no solo dijo presente, sino que lo hizo con un nivel de contundencia y claridad que dejó a todos los opositores sin argumentos. Con una postura firme, despojada de corrección política y cargada de datos, Adorni desarmó uno por uno los discursos de los sectores progresistas y de izquierda, a quienes acusó de buscar perpetuarse en el Estado porque no logran sostenerse en el ámbito privado. Fue sin dudas una domada memorable para aquellos que se oponen sistemáticamente al modelo de Javier Milei, el único que, según sus palabras, ofrece una salida real a la decadencia argentina. Mientras algunos candidatos de la vieja política intentaban repetir recetas fracasadas, Adorni representó con claridad el mensaje de la libertad avanza. Menos Estado, más libertad, fin del gasto político innecesario y una verdadera transformación estructural. La incomodidad del resto de los participantes fue evidente, y no es para menos. Si el modelo libertario avanza en la ciudad, se terminan años de acomodos, subsidios eternos y estructuras clientelares que viven del miedo al regreso del kirchnerismo. La motosierra no es solo una metáfora, es una amenaza real para el sistema que los mantiene vivos. Los nervios en ciertos sectores no se ocultan más, saben que se acerca el fin de una era.